Hola amigos, nuevamente aquí saludándolos desde este bello puerto de Mazatlán en esta serie de cápsulas que grabaremos en atención al análisis que iremos realizando de lo que es la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en términos simples y llanos diremos la ley antilavado de dinero. Esta ley que consta, ahorita les doy el dato exacto, de 65 artículos, fue expedida eh, por decreto del 11 de octubre de 2012, el cual entró en vigor plenamente, pues a partir ya conjuntamente con el reglamento a partir del 1 de septiembre de 2013. Incluso ya fue publicado lo que son algunas situaciones aclaratorias para el reglamento y la propia ley, que le llamamos, bueno, la parte de la interpretación administrativa de estos ordenamientos que son la ley y el reglamento. En este capítulo primero de esta ley que expide anteriormente el expresidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, tiene por objeto, aparentemente en lo que decreta a partir de este artículo primero, dice el artículo 1 que la presente ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos mexicanos, lo que significa que es pues obligatoria para el país en todo el territorio federal, pero no así para el rango internacional, y para ello habría que más bien para el rango internacional a través de los convenios que se tengan de colaboración en el tema lavado de dinero, defraudación financiera, delitos de cuello blanco, por así decirlo, o defraudación fiscal internacional, o vinculación, lavado de dinero internacional, tratado, perdón, o lo que es la situación propia de para armas de fuego, para lo que es terrorismo, delincuencia organizada en todos los sentidos. Y para ese rubro sería importante mencionar el artículo primero también del reglamento, que dice: el presente ordenamiento tiene por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Punto. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos mexicanos. Continúa diciendo en el párrafo segundo que el ejercicio de las facultades de las autoridades señaladas en la ley, que esas autoridades vienen en lo que es la parte propia del capítulo segundo, que empieza a partir del artículo quinto, y establece pues que en términos de sus respectivas competencias, así como las medidas, procedimientos y reglas de carácter general, que también ya están publicadas, las cuales estarán dirigidas a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los delitos con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los relacionados con estos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, por decirlo así, la delincuencia organizada, y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento, ¿no? Entonces, bueno, el artículo segundo de la propia ley establece exactamente lo mismo, habla incluso de una coordinación interinstitucional que no solo se refiere al ámbito nacional, sino al ámbito internacional. Cabe aclarar que en ese tema se están llevando ya a cabo la organización en los estados correspondientes a México, con lo que es la formación de unidades de inteligencias financieras o unidades financieras de inteligencia estatales, ¿no? Para lo cual sabemos que está trabajando en el tema. Esta situación es sumamente importante porque lo que busca, según el artículo segundo, es, como dice el propio artículo primero de su reglamento, el atacar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos que obtengan a través de sus operaciones para financiar o proseguir con estas operaciones o estas organizaciones delictivas, ¿no? El artículo tercero establece pues que se entiende por actividades vulnerables, el cual nos vincula a lo que es a las actividades que realicen entidades financieras a través de establecido en el artículo 14, que lo diremos esto más adelante. En la fracción segunda dice que para efectos de esta ley, que se entiende por avisos, y puede ser aquellos que deben de presentarse en términos del artículo 17 de la propia ley que estamos analizando, y pues también así como los reportes que deben entregar las entidades financieras en términos del artículo 15, fracción segunda, ¿no? Tercero, el beneficiario controlador o la persona o grupo de personas que por medio de ellas o de cualquier acto ilícito, pues obtiene el beneficio derivado de estas actuaciones ilícitas. B, que se ejerce el control de una persona moral que en su carácter de cliente o usuario, vean ustedes cómo está la dualidad, no es quien solo consume y quien presta el servicio, o quien vende y quien compra, sino que es todo el círculo se cierra en este sentido. Y bueno, y en última instancia también quien ejerce los derechos de uso, goce o disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o inciso B de la propia fracción tercera, quien ejerce el control de una persona moral de una sociedad que en su carácter de cliente o usuario lleve a cabo actos o operaciones con quien realice actividades vulnerables, entiéndase, delincuencia organizada o organizaciones delictivas.
administrativas. Luego también dice que se entiende como que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando a través de la titularidad de valores por contrato o de cualquier otro acto, o sea que no importa el nombre con el que le designemos, poder, organización, sindicato, etcétera, incluso después habla aquí de las organizaciones colegiadas, dice que aquella que puede imponer directa o indirectamente o establecer decisiones en lo que es asambleas generales de accionistas, socios, órganos equivalentes, o nombrar o sustituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes, entiéndase también apoderados, ojo con eso. Segundo, mantener la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social, o sea, tener el 50 más 1, que en términos mercantiles o en términos societarios habría que ver el 50 más 1 cómo está considerado por las cuestiones de votos en primera asamblea, segunda, tercera, extraordinaria, etcétera. También dice el tercero, dirigir directo o indirectamente la administración, estrategias o las principales políticas de la empresa, ¿no? Cuarto, bueno, delitos con operaciones con recursos de procedencia ilícita, tipificados en el capítulo segundo del título 23º del Código Penal Federal, artículo 400 bis. Entidades colegiadas, a las personas morales reconocidas por la legislación mexicana. Cabe aclarar que como entidad colegiada no hay una definición exacta, ni siquiera en las reglas administrativas o de interpretación del reglamento y la ley que recientemente se han publicado. Y bueno, también habla de entidades financieras, las vamos a tratar más adelante, fedatarios públicos, que lo vamos a tratar de detalle. También interpreta qué es la ley, bueno, pues esta ley, la ley de delincuencia de antilavado de dinero, metales preciosos como el oro, la plata y el platino, piedras preciosas, que habla que son, por ejemplo, las gemas siguientes, considerar aguamarina, diamante, esmeralda, rubíes, topacios, turquesas y zafiros, por si hay interés de adquirir algo por parte de ustedes, o vender, a la Procuraduría General de la República, a una relación de negocios, aquella establecida de manera formal y cotidiana entre quien realiza una actividad vulnerable y sus clientes. Aclaro el punto en concreto, aquella actividad de manera formal y cotidiana en cuanto a la definición de relación de negocios, a la Secretaría, pues a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y algo importantísimo, fracción 14, unidad, a la unidad especializada en análisis financiero de la Procuraduría, donde la CEIDO también participa. Y el artículo cuarto, por último, de este capítulo primero, que dice que en lo no previsto por la presente ley se aplicarán conforme a su naturaleza y de forma supletoria las disposiciones contenidas en 1. Código de Comercio, 2. Código Civil Federal, 3. Ley Federal de Procedimiento Administrativo, muy importante, la analizaremos también en su momento, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y fracción quinta, muy importante, tómelo en cuenta, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Creo yo que sería muy importante aquellas empresas certificadoras de ISO 9000 en procesos de negocios de las empresas donde les toque realizar este tipo de certificaciones, sumar toda la situación ya de certificación que se ha hecho en materia de protección de datos personales, ahora las temas de certificación o precertificación que tenga que hacerse para la ley antilevado de dinero, puesto que creo que de ahí es donde podemos obtener, sobre todo cuando habla de esas organizaciones delictivas y esas actividades cotidianas de negocios que se den, la protección de cómo certificar en el camino que yo estoy libre de cualquier actividad vulnerable, y 2, ligada esa actividad vulnerable a ley de delincuencia organizada y que me haga acreedor, además, en términos del título 23º de su capítulo 2 del Código Penal Federal respecto de qué se considera o cuáles sujetos son los que participan en la delincuencia organizada. Entonces, bueno, a grosso modo, este capítulo primero de esta ley antilavado de dinero, de esta ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Seguiremos analizando posteriormente el capítulo segundo para que ustedes tengan estas diversas disposiciones, que ya este tema del capítulo segundo, que empieza en el artículo quinto, habla de quiénes son las autoridades, la secretaría, qué facultades tiene, y bueno, hasta el artículo 12 llega, y lo analizaremos en la siguiente cápsula. Como siempre, mándenos sus comentarios a www.facebook.com/Osvaldo Reyes Corona, estaremos para atenderle y seguiremos analizando esta ley en la manera que se necesite y cuantas cápsulas sean necesarias, aunque sea para empezar a dar una base sobre este tema. Hay mucha desinformación y es importante hablar del tema e ir abordando el mismo y creando doctrina sobre esta materia tan importante hoy por hoy. Gracias, hasta la próxima.